Encuesta al Día con Hernán Higuera. A las 6 de la mañana, 17 minutos. Es interesante saber cómo van a plantear las estrategias los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral, tomando en cuenta que sin duda hay una votación que hay que darle una lectura adecuada. Estos datos son herramientas importantísimas al momento de que los políticos fijen estrategias y sepan qué van a decir, cómo se van a ganar el voto de los ciudadanos que ya en un buen número, como ustedes ya escucharon, no se decantaron por ninguno de los 16 candidatos. Entonces hemos invitado a Estefanía Macías, estratega en comunicación y crisis política. Hola Estefanía, buenos días, un gusto saludarle. Hola, buenas. Como diría mi hijo esta mañana, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Estefanía, bienvenida. Decía yo que los números obligan a replantear las estrategias y todo indica o todo muestra que no arrancan muy bien, digamos, los dos candidatos finalistas. El 19.6% de votos nulos y votos blancos es el que gana en la primera vuelta electoral, gente que no votó por ninguna de las opciones, 19.6%, y otro 18% que no acudió a votar. Esas son, digamos, personas que podrían decidir quién va de presidente en la segunda vuelta, y también los candidatos se están fijando en cómo captar el voto de los otros movimientos políticos. Pachacuti es uno de ellos, un Pachacuti que está completamente dividido y que tiene ahí entonces el reto, tanto el presidente candidato como Luisa González, que plantear estrategias. Pero los dos están en una crisis por captar votos. ¿Es así? Yo creo que la estrategia tiene que basarse también en dos temas importantes. El primero definitivamente es identificar los votos de Andrea y de Nicolás Issa, por supuesto, pero también identificar los votos de Andrea y Nicolás, pero también identificar algo que es lo siguiente. Cuando ves los resultados electorales hoy, lo más probable es que el equipo del presidente candidato lo que estén haciendo es identificando cuál es el porcentaje de votos que migraron del 2023 hacia Luisa González y entender quiénes son, cómo se están comportando, para poder entablar una comunicación con ellos, para hacerlos. Yo siempre digo que cuando hay este tipo de dinámicas, el candidato presidente, que normalmente tiene un desgaste natural de ejercer el poder, tiene que conectar con este votante y decirle: te escucho, entiendo lo que está sucediendo, dame una nueva oportunidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque así como la campaña de Daniel Noboa no solo se va a fijar en los números de Issa y de Andrea, también la campaña de Luisa González va a tratar también de tener una estrategia de contención. ¿Por qué de contención? Porque una vez que hay unos votos que migraron hacia ellos, ¿cómo haces para fidelizar esos votos, para contenerlos, para que no en la segunda vuelta no migren o regresen a donde habían votado en el 2023? Y hay una cosa más, que es la estrategia de activación del voto, que es lo que estamos hablando, de buscar el voto, y la desactivación del voto, que es intentar que el uno o el otro no voten por la contraparte, y activas el voto blanco o nulo. Ahora, identificado aquello, por ejemplo, ¿por qué Imbabura cambió su forma de votación en la Sierra Central, Sierra Norte? Tendríamos que ver, y eso tendremos por la siguiente semana, porque no solo hay que ver las cifras, hay que entender por distritos, por espacios, quién votó, cómo votó. Por ejemplo, el año pasado, 2024, en las elecciones, y quiero abrir un paréntesis, no es que solo votaron mujeres por Daniel Noboa, pero mayoritariamente uno de los grupos que más votó por el presidente Noboa eran mujeres, versus un grupo mayoritario que votó por Luisa. Habría que ver el tema de votación por género, por edad. Recordemos que el padrón electoral está conformado por 30% de jóvenes que le dieron su voto mayoritariamente a Daniel Noboa. Entonces yo creo que
esta semana y la siguiente será mucho de análisis, no solo de la data de 44, 43. Vamos a tener que identificar dónde estuvo la votación, quiénes fueron, rural, urbano, una serie de variables que no solo lo haremos nosotros como analistas. Estoy seguro que las campañas ya lo están haciendo para identificar quiénes están votando, quiénes no votaron y a partir de ahí hacer los mensajes para conectar. Ahora, ¿cuánto pesa la forma de comunicarse con los electores? El día domingo el presidente Noboa prefirió, estando a 3 cuadras de su sede del partido, no ir y dejó plantados a sus seguidores, a todos quienes ya estaban con pirotecnia celebrando el triunfo. Mientras la candidata González, claro, ella celebraba también el alto porcentaje alcanzado, porque además el correísmo rompe esa barrera techo que tiene, y tenían razones para celebrar, pero ¿cuánto comunica un mensaje como esos? Y sale el una entrevista que les agradece a todo el país, pero poco emocional, ¿no? ¿Cuánto pesa eso? Pero yo creo que de atrás para adelante, poco emocional, porque el presidente siempre ha sido así. Su carácter es yo no juego póker, pero hay una frase coloquial que dice poker face, porque el presidente siempre habla con esta manera no tan emocional y emotiva de hablar. Él siempre ha hablado así, lo cual siempre hablamos de su pragmatismo y de las palabras cortas. Pero, dicho esto, respondiendo a la pregunta, en su momento yo te hubiera dicho, bueno, hubiera salido, pero hoy ya decantando todo lo sucedido con una narrativa de primera vuelta que no fue, de ganar en primera vuelta que no lo fue, y uniendo el tema de los techos que tú comentabas, hay que tener claro, esto era una primera vuelta con sabor a segunda. ¿Y por qué digo con sabor a segunda? Porque los números que hay que analizar no son los números de una primera vuelta, sino una segunda vuelta. Primero por la polarización, después porque una primera vuelta nunca había pasado que alguien pase a menos en la época del correísmo, donde Rafael Correa ganó en primera vuelta. Los 44, 40 y picos nunca habían estado en primera vuelta, especialmente porque no habían 2 candidatos que habían aglutinado ese número de votación. Con esto en mente, creo que un presidente en turno con año y medio de gestión que esté hablando que va a pasar una segunda vuelta con unos números robustos debiese también ser considerado una victoria. Ahora, decantando ya lo sucedido, tal vez ellos estuvieron esperando los números para identificar si esto se iba a mover, lo de la asamblea. Y sí, definitivamente el boletín me pareció bueno, por si acaso. Ayer lo conversaba y yo decía, el boletín me parece un boletín nostálgico, con verbos hacia acción, positivo. Me pareció bien. Sí, alguien me decía, bueno, pero pudo en vez de mandar el boletín decirlo. Claro. Sí, pero tenemos 2 meses, o sea, esto todavía recién empieza. Pero en estrategia comunicacional y política eso pesa, pues, o sea, verle al candidato no es lo mismo que leerte un boletín. Y los políticos lo saben, y los comunicadores también sabemos aquello. Sí, pero de ahí yo te hago la repregunta y es, ¿tú te acuerdas qué dijo el presidente y Luisa en la primera vuelta en el 2023? En la primera vuelta, Luisa hizo un llamado a la unidad nacional. Noboa casi no contestó. Al final del día le hicimos un pequeño testeo y la gente no tanto se acuerda. Sí creo y estoy de acuerdo con que este tipo de comunicaciones tienen que ser más asertivas porque todos los días cuentan, pero todavía hay 2 meses. Yo creo que la campaña oficial no comienza, pero definitivamente estos días son unos días de arreglar, hacer las estrategias y comenzar a generar contenidos para la campaña. ¿Cómo captar estratégicamente ese 37% de electores entre los que no fueron y los que votaron nulos y blancos? ¿Qué pasa ahí? Hay que ilusionarlos, pero el problema de ilusionar a los votantes es la apatía generalizada hacia la política en elecciones en este momento. Y yo decía entre chiste y chiste que estamos en piloto automático, en el sentido de que hemos ido
7 veces a votar en los últimos 5 años, entre elecciones seccionales, referéndums y elecciones nacionales. Con esto, este piloto automático, ya sabías dónde votar, qué bus coger, dónde parquear. Fuiste, votaste y regresaste. No sé los que nos están escuchando y viendo si ustedes sintieron emoción, la gente emocionada. La gente sintió como un proceso de ir, votar y regresarse. Claro. Y en campaña, porque el voto es emotivo, necesitas conectar con emoción al ciudadano, que la gente sienta la esperanza para salir a votar y también para activarse en sus comunidades y barrios. Y entusiasmar a la gente hoy con esta apatía me parece que es uno de los retos más grandes. Uh-huh. Ahora, el reto en los mensajes, en las propuestas, en lo que le ofrecen al país, en incentivar el voto, ¿por dónde debe ir? Ya nos han dicho, vamos a generar empleo, vamos a reformar el Código Integral Penal, vamos a darles seguridad, vamos a darles mejores recursos, vamos a traer las inversiones, a mejorar la economía, todo eso ya nos han dicho, y hay un 37% que se posiciona en el tercer lugar que no se convence. Y no solo eso, vamos más allá, yo creo que es un reto no solo para los políticos, sino para la academia y para todos los que hacemos opinión. Es que de los tres temas que más le preocupa a la ciudadanía, como inseguridad, como economía, la salud y la educación han pasado en los últimos años de ser prioridad a estar en el punto 6 y 7 de los top 10 temas de preocupación de la ciudadanía. ¿Cómo hacemos para volver a traer a la discusión el tema de educación? 170,000 bachilleres se gradúan en colegios fiscales en el país. Meses. Hay 35,000 cupos para las universidades. ¿Cómo nos planteamos alternativas para profesionalizar a todos esos chicos que no alcanzan un cupo de la universidad? ¿Cómo hacemos para que puedan tener algún expertise para la empleabilidad? ¿Cómo hacemos con el sistema de salud? Hay 1000 temas, muchos, importantísimos, que cada vez más no solo se han ido relegando, sino que la ciudadanía no le está poniendo la importancia de vida, pero no le está poniendo importancia de vida porque hay unos temas prioritarios para ellos que son para todos. Pero yo sí quiero, y lo menciono porque es importante volver a temas como la educación, como la salud, en nuestras conversaciones diarias. Ahora, también es una apatía por el tema político y la conformación de la Asamblea. Eso también va a pesar en el momento de tomar una decisión presidencial, porque el correísmo en las últimas horas pone un asambleísta más que ADN. Y entonces ya los ciudadanos saben lo que va a pasar, una pugna entre los dos partidos, un estancamiento de las principales soluciones a los problemas del país, los intereses políticos, los acuerdos, las negociaciones, yo te doy esto, tú me das lo otro, votamos así, o el simple bloqueo. De eso la gente está cansada. Entonces, mirando cómo está la asamblea hoy, un poco difícil incentivar el voto, ¿no? De ese 37%. Sí, pero es importante, y ahí yo sí tengo esperanza en decir, ninguno tiene mayoría. Ajá. Y al no tener mayoría, se van a ver obligados de lado y lado a buscar consensos. Esa sería una tercera buena salida. Entonces lo que te quiero decir es, pudiésemos estar teniendo esta conversación diciendo, hay uno que tiene mayoría y será una aplanadora, y el otro que no la tenga va a ser difícil el reto de gobernar para el uno y el otro. Hoy estamos hablando que nadie tiene mayoría. Estamos hablando que, para los que nos están escuchando y viendo, para ser un bloque necesitas 15 asambleístas. Hoy ninguno de los otros partidos, aparte de los dos grandes, cuenta con 15. Entonces lo más probable es que si quieran ser bloque van a tener que unirse. ¿Por qué es importante ser un bloque? Porque al ser un bloque puedes primero entrar a la CAL y también puedes ser considerado para las mesas. Hay un sinnúmero de temas importantes por los cuales se requiere que los pequeños grupos puedan aliarse. Con esto en mente y con los números, hay una cosa que también quiero aferrarme a ver el vaso medio lleno,
Es mucho más difícil hablar de muerte cruzada por obstrucción de la asamblea cuando tienes un número robusto de asambleístas de tu partido. Eso es bueno. 2, lo más probable es que no tengas una mesa de fiscalización que llame constantemente a los miembros del gabinete posesionado, porque lo más probable es que la mitad de esa mesa le pertenezca al presidente que sea elegido. Entonces, tal vez desde ese punto de vista haya menos confrontación. Por supuesto, creo que en el momento en el cual se llegue a un eventual bloqueo, encontrarán herramientas para poder un poco hacer de la gestión del Ejecutivo un reto mayor. Pero hoy, como están las cosas, creo yo que debiésemos anhelar como país y como salud de la democracia que puedan encontrar una agenda común de los intereses del país para poder avanzar. Una agenda legislativa robusta para los intereses del país no solo le hace bien a la democracia, sino al país. Con eso me quedo, Stephanie. Muchísimas gracias por el análisis rápido sobre las estrategias en comunicación y crisis política que deberán enfrentar los dos partidos que son las fuerzas políticas ahora mismo. Gracias a Stephanie Macías, muy gentil. Buenos días. Un buen día. 6:33 minutos. Seguimos con más. Esto es Notimundo al día.